Gracias porque nos haces dignos Sí, Señor. delante de ti, Señor. Gracias porque podemos elevar alabanza. Sí, Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y a sí mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y a sí mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Sí, El Señor. Señor, el Señor. Eres Señor, eres Señor, Señores, señores, señores. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble
Jesús es el Señor. ¡Aleluya! Amén. Buenos días, hermanos. Es un privilegio ser parte del pueblo de Dios. Es un privilegio para todos nosotros, todos los domingos que venimos acá a alabar al Señor, como nos decía Miguel, alabarlo de verdad, sin necesidad a veces de letras de canción, sin ritmo puede ser, porque la alabanza fluye del alma, fluye del corazón, fluye del interior de nosotros, y ese es un privilegio dado por Dios mediante el Espíritu Santo para cada uno de nosotros. ¿Y para qué? Para que seamos llenados por eso también. El título de la prédica de hoy habla precisamente del privilegio del cristiano, el privilegio de todos nosotros. La adopción ha sido la principal forma de llenar el vacío de la imposibilidad de tener hijos en un matrimonio a lo largo de la historia. No es la única razón, pero es una de las principales por las cuales las familias adoptan a un hijo. Los hijos adoptados son incluidos en la nueva familia y según la edad de ellos, su adaptación puede ser más complicada, más dificultosa y va a requerir más paciencia y trabajo en los padres y en los hijos. Porque ya habrán adquirido algunas conductas, mientras más grandes, que podrían ser contrarias a las costumbres, la forma de vida de la familia. Esto que parece a muchos de nosotros una realidad ajena a nuestra vida, en realidad no lo es. Es parte de nuestra identidad y de nuestro privilegio también. Porque todos los cristianos somos hijos de Dios, adoptados mediante Jesucristo. Y desde ese tiempo pasamos a formar parte de la familia de Dios. Y así como un niño adoptado por una familia debe aprender a vivir de acuerdo a los parámetros de esa familia, en cuanto a, digamos, lengua, valores, costumbres, incluso gustos y muchas otras cosas, así también cada uno de nosotros debemos ser transformados a la dignidad, los valores, la ética, el compromiso, la búsqueda de la familia divina a la cual pasamos a formar parte. El apóstol Pedro, en su primera epístola, en el capítulo 2, versículos 9 y 10, nos habla de este cambio de una forma realmente hermosa. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Estos versículos nos muestran el cambio positivo que tú has sufrido. Un cambio que ha sido hecho en ti, que ha sido hecho en todos nosotros, los creyentes en Jesucristo. De nacer y vivir alejados de Dios, a ser adoptados y formar parte del pueblo de Dios, ser cercanos a Dios, sus hijos, ser hijos del Creador, del Rey y del Dueño del universo. ¿Se concuerdan conmigo? Ese cambio es un privilegio, un tremendo privilegio, otorgado a todos y cada uno de nosotros.
Eso es lo que vamos a reflexionar en esta mañana, del privilegio del creyente. El título es El privilegio del cristiano, el privilegio que tienes tú. Ser un hijo de Dios y vivir como tal, como un hijo de Dios, es el privilegio reservado para los cristianos. Ser un hijo de Dios y vivir como tal es un privilegio reservado para los cristianos. Vamos a tener 2 puntos. El primero es tu privilegio de ser cristiano. Tu privilegio, el tuyo. Y el segundo es tu privilegio de vivir como cristiano. Ser cristiano y vivir como cristiano. Vayamos al primero. Nuestra vida, conducta, forma de pensar, todo debe tener su base necesariamente en Dios. Él es el origen de todo. Todo lo que existe es producto de la creación realizada por Dios. Ustedes saben, Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta afirmación categórica debe estar presente en nuestra mente, porque es allí donde haya sentido aquel versículo que leímos que escribió Pedro. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Si alguno de nosotros pensara en la eternidad de la materia, por ejemplo, que la materia siempre ha existido, o también en que su existencia se debe a los millones y millones de accidentes de la evolución, entonces lo que Pedro afirma en 1 de Pedro 2:9 estaría equivocado. No puede ser nación santa, no puede ser linaje escogido, si es que somos producto del accidente. Por eso nuestra identidad está unida a lo que Dios dice que es. A lo que Él dice, lo que Él es. Sin Él como creador y soberano de todo lo que existe, tu ser de linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, se desmoronaría. ¿Por qué? Porque no tendría una base suficiente para sostenerla. Si hay dudas en tu vida, o cuando haya dudas en tu vida, debes acudir a Dios en oración para pedir que Él fortalezca tu fe. Y luego acudir a las Escrituras y meditar en ella, conocer a Dios, para que mediante su palabra tu fe sea fortalecida. Hermanos, hermanas, allí afuera, en las calles, en la televisión, en el Face, en TikTok, en todo lugar, hay un sistema organizado que se opone a Dios para conseguir aquello que las aves del cielo hacen en la parábola del sembrador. Esto es quitar la semilla de la palabra de Dios que llegó a los corazones. Entonces, si no empapas tu vida, tu pensamiento con la palabra de Dios, aquella gran bendición que has recibido, el privilegio que tienes, puede desaparecer. El Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Este es el Dios en que creemos. El Dios a quien nada puede limitar. No hay límites para Él, ninguno. Esa es la base necesaria para tu fe y para aquello que Pedro nos dice en la primera carta, capítulo 2, versículo 9.
Pero en el Salmo, unos versículos después, en el versículo 9, Salmo 115, 9, dice: Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Ese es nuestro Dios, el que nos ayuda, nuestro protector. Él es nuestro Dios. Siempre está con nosotros. Es nuestro protector. ¿Por qué? Porque Él tiene dominio y poder para hacer todo lo que desea. Todo lo que quiso ha hecho. Si dudamos de la excelencia de Dios o cuando dudamos de Él, de su poder, lo que hacemos es en realidad rebajar a Dios a una magnitud ínfima. Al omnipotente lo volvemos sin poder alguno. Y ese Dios no puede ayudar a nadie. Por eso nos conviene que leamos y meditemos en las Escrituras, que conozcamos a Dios y nos mantengamos firmes en lo que Él dice que es. Porque Dios es la base de nuestra identidad y esa base es amplia y tan fuerte y poderosa que puede sostener nuestro ser, de ser privilegiados en Él, de haber sido llamados a su pueblo y a su familia. Entonces, sí es importante el concepto que tú tienes acerca de Dios, porque ello va a afectar directamente en tu seguridad y en tu propia identidad. Nuestra identidad es también relacionada con la veracidad de la vida, muerte, resurrección, ascensión y pronta segunda venida del Señor Jesús. Porque aquel infinito Dios no solo es el creador de la humanidad, sino también es el redentor de ella. El unigénito Dios se encarnó en Jesucristo para atraer hacia sí a la humanidad. Se hizo un hombre. Y saben, me gusta la descripción del motivo que da Samuel Pérez Millos de por qué se hizo hombre. Él dice, Él se hizo hombre para abrazar al hombre con brazos de hombre, para abrazar a toda la humanidad, a cada uno. El todopoderoso Dios, interesado en relacionarse con su creación, con nosotros. Ahora, esto no es una fantasía, no son suposiciones, sino son hechos históricos, sucedidos en el tiempo y en el espacio. Jesús de Nazaret vivió una vida sin falta de ningún tipo, una vida perfecta, libre de pecado. Sus adversarios buscaban la más pequeña falta para denunciarlo, juzgarlo y condenarlo, pero no encontraban ni la más pequeña falta y no podían conseguir sus objetivos. En Juan 8, 45 y 46, vemos a Jesús frente a sus adversarios, dándoles la oportunidad de que digan qué falta tenía el Señor Jesús. El Señor Jesús dice, a mí porque digo la verdad no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Y nadie dijo ni una sola palabra. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y no creyeron en Él. Y cada vez buscaban más y más la posibilidad de darle muerte. Y saben, varios elementos se conjuncionaron en su muerte. Desde los intereses de sus enemigos declarados para darle muerte, pasando por situaciones políticas, también por razones espirituales. Por un lado, sus enemigos saciaron su sed de sangre consiguiendo el condenarlo a una de las peores muertes, sino el peor tipo de muerte que se le ocurrió a la humanidad. Por otro lado, su padre
Dios el Padre lo entregó a la muerte. Isaías 53, 9 y 10 dice: aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. El mismo Jesús no rehuyó el morir en la cruz. De hecho, lo buscó con toda decisión, porque si no, ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que esto se haga así? Dijo él mismo. Lo temporal y lo eterno se unieron en su muerte, porque no había otra manera para que tú y para que yo, para que todos nosotros y todos los que creen en el Señor Jesús puedan ser atraídos hacia Dios, llegar a Dios. No hay otra manera, solo Él. Dios el Hijo vino desde la eternidad al encuentro del hombre del tiempo y del espacio, de nosotros, para llevarnos consigo a la eternidad. Para llevarte consigo a la eternidad. Esa fue la misión que le dio el Padre y la que Él cumplió a cabalidad. Esta semana comencé mi lectura en el Evangelio de Mateo y me impactó, aunque había leído ya algunas veces, me impactó cómo el Señor Jesús decía a quienes se acercaban a Él por un milagro, cosas como: conforme a vuestra fe se ha hecho. Frases similares, destacando la necesidad de que crean en Él. Hoy en día estamos distantes en el tiempo de esos hechos. Y hay muchas voces que arrojan tinieblas sobre la veracidad de Jesús y su obra. ¿Para qué? Para anular la efectividad de ella. Para que quienes oigan y crean no puedan creer en el Salvador. Y de esa manera tengan en su mente que el Salvador en realidad es un engaño. El Señor tenga misericordia. Tenga misericordia de ellos el Señor, tanto de los que engañan como de los que son engañados. Ahora bien, es importante que tú y que yo mantengamos nuestra fe en el Salvador y en su obra, porque no hay otra manera mediante la cual podamos llegar a Dios. No hay otra manera. No hay otra manera para que se haga en nosotros aquello que escribió el apóstol Pedro. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Solo si creemos en Cristo, solo si mantenemos nuestra fe en Él, podemos tener el privilegio de ser verdaderamente parte de ese linaje escogido. La existencia de Dios, su poder, así como la obra de Cristo, no son algo colateral en tu vida, sino es lo central, lo principal en tu vida y en la mía. No debes pensar en el ser un hijo de Dios como algo más de los diferentes alcances y logros de tu vida. De necesidad debe ser lo central y debes reconocerlo como tal. La esperanza de vida en nuestro país es de 72.5 años. La persona más longeva que hoy en día en todo el mundo está vivo sobre la tierra, es una dama, 116 años y 149 días, japonesa. Quizá no vivamos tanto tiempo aquí en la tierra, pero ¿sabes?
Fuimos creados para vivir de aquí a la eternidad. Y el Señor vino para que esa eternidad tú la pases en su compañía. De manera que si no llegamos a los 116 años, cosa más probable, solo vamos a entrar un poco más antes a la eternidad y a vivir con Cristo. ¿A dónde quiero llegar con esto? A que todo logro que puedas obtener es incuantificablemente inferior que el hecho de ser un hijo de Dios y vivir como tal desde ahora, desde este momento. Es preciso que entiendas que el mayor logro es precisamente ese privilegio, y lo tienen todos los creyentes. Eso es lo central de tu vida y de la mía. Los otros logros, profesión, trabajo, estudios, serán medios a través de los cuales puedas llevar más adelante hacia los demás la gloria de aquel que te dio el privilegio de ser su hijo. Esos logros no son nada despreciables, sin duda, aunque comparativamente son de corta duración. Entonces, usa esos logros, tu estudio, el trabajo, aquello que consigues, para que el Salvador sea conocido y amado por los demás. El fin último, lo más importante, es mantener nuestra fe en aquel que hizo todo y creó todo lo que existe, y no contento con eso, vino por ti para llevarte a ti con Él hacia la eternidad. Y si están de acuerdo conmigo, este es un gran privilegio, y es el privilegio de ser cristiano. Dijimos que ser un hijo de Dios y vivir como tal es el privilegio reservado para los cristianos. ¿No es cierto? Vayamos al segundo punto. El primero era el privilegio de ser un cristiano. Ahora vayamos al privilegio de vivir como cristiano. Lo anterior es la base de lo que continúa. Hay un dicho desde el siglo I: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Desde el siglo I de la era cristiana. Nosotros podemos adaptarlo un poco. Un gran privilegio conlleva una gran responsabilidad. Y no hay mayor privilegio que el hecho de ser un cristiano. Acabamos de ver que todos los creyentes en Cristo tienen una protección grande y fuerte, indestructible, la protección de Dios, el Dios Altísimo, quien envió a su Hijo eterno a pagar con su vida por tu rescate, para que tú, como Pablo escribe a los Colosenses, seas librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Por eso es que Pedro puede decir de ti: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero si te quedas ahí, lo que conseguirás más bien será como un pavo real. Sentirte el centro del universo y pensar que eres lo más importante de ese mismo universo, tanto que Dios fue capaz de dar su Hijo por ti, porque tú eres de gran valor. Y sí, sé que esto has escuchado en muchos mensajes de televisión, y estos que enseñan así también se atreven a gritar a Dios, darle órdenes, mandatos, decretar esto o aquello. Pero si nos quedamos ahí, es quedarnos en medio camino. Y solo sería como inflarnos como un globo en un campo donde hay espinos. Tarde o temprano, ¡boom!, nuestra ruina será grande.
pero no habremos entendido lo que es verdaderamente importante. Dios es lo verdaderamente importante. Él es el creador, Él es el dueño del universo. Y no solo eso, el que sustenta la creación, quien en cada momento mantiene funcionando cada una de las cosas. Dios es el que nos mantiene con vida. Y a los más de 8.000 millones de habitantes del planeta Tierra, de cada ser, de cada animal que puebla el universo, el planeta Tierra, y si hay vida afuera, es Dios quien lo mantiene. Es quien mantiene estable y bajo su dominio cada uno de los átomos de los cuales está compuesto el universo. Dios es el centro y siempre lo ha sido. No puede ser de otra manera. Entonces la pregunta es, ¿por qué aquel que vive para siempre y que es de una dignidad y un valor mayor que todo el universo y sus alrededores y todo lo que contiene, por qué Él fue capaz de dar su vida por quienes son tremenda y absolutamente infinitos y menos valiosos? La suma del valor de todos nosotros, ustedes y yo y toda la humanidad, no es nada delante de Dios. Ni siquiera merece consideración alguna. Estuve averiguando, es fácil averiguar las cosas en este tiempo. ¿Qué es lo más valioso en el mundo en nuestro tiempo? Y me encontré que lo más valioso, lo que más cuesta en todo el universo es la antimateria. La antimateria. 1 gramo de antimateria cuesta producir 1 gramo de antimateria $60.000 millones. Y la antimateria es como el negativo de la materia, exactamente lo contrario. Un electrón en la antimateria es un positrón. Debe haber un físico entre nosotros. Al final podemos preguntarle que nos explique todavía más. Pero ¿a qué voy? Imagínense esto que es más valioso, que cuesta más, $60.000 millones. Y nosotros quisiéramos pagar eso, pero con billetes de 10,000 pesos bolivianos, de los antiguos, de los que están fuera de circulación hace decenas de años. No hay forma de comprar con eso porque esos billetes no valen nada. Así es nuestro valor delante de Dios. Dios es lo valioso. Nosotros somos como los billetes caducos. Pero hemos recibido el mayor privilegio que un humano pueda recibir, el ser acercados a aquel que es el más importante de todo lo que jamás ha existido, o de lo que siempre ha existido, Dios mismo. Un gran privilegio conlleva una gran responsabilidad. Dios no hace cosas alocadas y sin sentido. El hecho de que personas contrarias a Él, sacadas de la potestad de las tinieblas y llevadas, trasladadas al reino de su amado Hijo, y que son hechos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, tiene el propósito de la segunda parte de 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciar la excelencia de Dios, la cualidad, la perfección de este Dios. Eso tiene que ver con la promoción del reino. Que Dios sea conocido en este mundo en el que vivimos. Por tanto, sea seguido y sea amado por aquellos con quienes compartimos. Todos los días, a veces ocasionalmente y a veces cada día. Eso de promocionar, este hecho de promocionar el reino, de hablar del Salvador, de hablar de tu Dios,
es un privilegio. El privilegio que Dios ha dado. Ahora, ¿quiénes son aquellos que deben hablar de Dios y enseñar de Él? Hablar de Cristo. Cuando el Señor Jesús estaba entre la humanidad, Él como hijo enseñaba acerca de Dios. Ahora adivina de quién es esa responsabilidad de hablar de Dios. Cierto, del de lado y del de atrás es responsabilidad de ellos, pero también es responsabilidad tuya. Hablar de las maravillas de Dios. Ese es el privilegio reservado para ti. Escucha, tal vez eres el único cristiano que alguna persona va a conocer. Y tú siempre estás junto a él. ¿Quién le va a hablar de Dios? Algo importante al respecto es que hablar de las grandezas de Dios, hablar de Cristo, hablar del Evangelio, requiere que vivas rectamente, como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Y saben, ese vivir rectamente es también un privilegio que Dios ha reservado para ti. ¿Quiénes pueden vivir como hijos de Dios? Obviamente los hijos de Dios. Es decir, tú. Es decir, yo. Buscar la santidad. Apartarnos de lo pecaminoso que encuentras en tu celular. A veces parece que te busca, a veces te busca, pero a veces también tú estás buscando. Es de desear que hables de las maravillas de Dios también a través de tu conducta. Hablando, sí, porque no hay otra manera que las personas entiendan, pero también con tu conducta, con el trato a los demás y con tu búsqueda de ser santo como tu Dios. En la oración sumo sacerdotal del aposento alto, la noche previa a la pasión del Señor Jesús, en Juan 17, 19, en su oración, hablando de los discípulos, dice: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Quieres que los demás conozcan a Dios y sean santos para Él? Entonces santifícate. Santifiquémonos por amor a ellos, por amor a Dios, sí, pero también por aquellos con quienes vives. Vivamos en procura de la santidad. Esa búsqueda de la santidad es un privilegio reservado para los hijos de Dios. Nosotros. Otro de los privilegios de los cristianos es, por supuesto, el comunicarnos con el Padre Celestial. Es tan básico que muchas veces es tan escaso en la vida de los cristianos que debería llamarnos la atención. Al principio hablamos de Dios como el gran creador, el único y poderoso Señor del universo. ¿Y saben? Puede ser escuchado por Él. La persona más importante que siempre ha existido puede escucharte y te escucha cada vez que te acercas a Él en oración. Ese es un gran privilegio. No puedes entonces hacerte el desentendido. Tienes que hablar con tu Padre. Cuando en medio de la dificultad oramos a Dios y Él obra en nuestra vida, nosotros entonces damos un fruto y es glorificado el nombre de Dios. Ser activo participante en que los demás den la gloria a Dios es un privilegio reservado para ti. A veces los cristianos piensan
que son salvados por Dios y ya basta. Y eso en realidad no es real. No existe el yo soy salvo por la obra de Cristo y nada más necesito. Soy ciudadano del reino. Cuando a estas personas se les habla de oración, de lectura de la Biblia y del resto de disciplinas espirituales, no creen porque piensan que solo el tener fe es suficiente. Pero cada una de aquellas disciplinas, más que ser una carga, son hechos que Dios puso para tu bendición. Y participar de ellas son tu privilegio. De manera que no son una carga, son la forma en la que Dios ha establecido para tu edificación y como privilegios para los cristianos. Otro privilegio es la lectura de las Escrituras. Se llama la palabra de Dios porque es la manera en la que Dios ha usado a lo largo de la historia para hablar con su pueblo. Para que su pueblo, sus hijos, escuchen y conozcan su voluntad, su guía. ¿Saben? Los cristianos siempre han querido escuchar directamente la voz de Dios, ¿no es cierto? Así como lo hacían los profetas. Pero ¿saben? Para los profetas no siempre fue grato escuchar la palabra de Dios. Piensa en Jonás. Piensa en Jeremías, en Habacuc, por decir algunos. Ante este deseo de escuchar directamente la voz de Dios, Wayne Grudem hace las siguientes preguntas. A ver, presta atención. ¿Piensas que prestarías más atención si Dios te hablara desde el cielo que si te habla desde las palabras escritas en la Biblia? ¿Prestarías más atención si Dios te hablara que en su palabra en la Biblia? ¿Creerías y obedecerías a esas palabras más efectivamente que a la Biblia? Hermanos, hermanas, la Biblia es la gran bendición de Dios para la humanidad. Leerla, estudiarla, memorizarla, meditar en ella, vivir en conformidad con ella, no es una carga. Más al contrario, es el privilegio reservado para los hijos de Dios. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Fue la respuesta ante el tentador en Lucas 4:4. Entonces, cuando lees la Biblia, vives. Y ese es el privilegio que Dios tiene para ti. De seguro vieron memes en las redes sociales contra el diezmo. Es cierto que en algunas iglesias se cometieron abusos con respecto al diezmo y revelaron la búsqueda de enriquecimiento que hay en los corazones de los pastores de esas iglesias. Pero ese pecado y abuso no exime a los creyentes de contribuir para el funcionamiento y sustento y funcionamiento de la iglesia. Ni tampoco nos exime para promocionar la predicación del Evangelio. Dios es quien sostiene a su iglesia, pero también ha provisto para que los creyentes participen activamente en ello. Entre otras formas, a través de los diezmos y las ofrendas. Y otra vez, está lejos de ser una carga. Es el privilegio de los creyentes. Entonces, cuando llegue el momento, a fin de mes, o cada semana, entre la alabanza o la continuación de la alabanza y la prédica, no veas al diezmo y a la ofrenda como una carga, porque no lo son. Míralos como un privilegio. Es un privilegio contribuir con lo que Dios ha confiado a tu cuidado para el sustento de su iglesia y asimismo para la promoción del reino.
No renuncies a este privilegio. Anhela ser guiado por Dios también en esto. Otra vez el Señor Jesús dijo, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entre paréntesis, digamos. Aquí en la congregación, algunos domingos los ministerios se organizan y venden empanadas, galletas, pasteles, ¿no es cierto? Alimentos de todo tipo. Entonces también anímate a comprar y contribuir con esos ministerios, porque el dinero es utilizado para que el evangelio avance, para que los ministerios realicen su labor. De la misma forma, en otras ocasiones venden platos de comida, ¿no es cierto? Pollo al horno, milanesa u otros. Anímate también a contribuir con ello. Míralo también como un privilegio. Ahora, permítanme para los ministerios que venden, especialmente los platos de comida, cocínenlos de manera que los que compran estén felices por contribuir a la labor que ustedes realizan y tengan el plus de comprar un plato que realmente les deje satisfechos y les deje con la pregunta, pero deberíamos comprar uno más por lo bien servido que está. Los jugadores de fútbol japoneses y asiáticos en general van a las otras ligas, a las ligas europeas o de otras partes del mundo, con la idea de que su desenvolvimiento sea la ocasión de que otros más de Japón sean contratados en las ligas y equipos. No que yo soy contratado y basta, no, sino ellos deben rendir para que otros vengan después de ellos, también contratados, porque esos jugadores son buenos, sean vistos de esa manera. Entonces, que así sea con las ventas que se realizan, cada vez más acreditadas y más satisfactorias, tanto para los miembros de los ministerios como para los compradores. Pensemos en esto. Hoy hemos empezado hablando de Dios como el verdadero y eterno, todopoderoso, creador y sustentador de todo lo que existe. Él es la base en quien debe descansar nuestra certeza, fe, confianza. Porque allí está la fuerza de ser linaje escogido que tú eres. Real sacerdocio, nación santa. Si sacas a Dios como la certeza de tu vida, todo aquello no tiene sentido. Por eso nuestra identidad está unida a lo que Dios dice que Él es. Nuestra identidad también está relacionada con la veracidad de la vida, muerte, resurrección, ascensión y pronta venida del Señor Jesús. Él es el eterno Hijo de Dios, revestido de humanidad, para vivir una vida de una manera que tú no pudiste vivir y pagar con su vida por los pecados que te alejaban de Dios. Ambas verdades consiguen que nuestra vida cristiana sea un verdadero privilegio. Esas verdades fundamentales son la base en la cual debe descansar tu fe, tu certeza, tu confianza de que vivirás la eternidad en su presencia. La existencia de Dios, su poder, así como la obra de Cristo, son lo central, lo principal en la vida de los creyentes. Y por ello es que llegas a ser el linaje escogido. Todo logro que tengas, lo cual alcances a través de tu esfuerzo, sin duda es algo valioso. Pero es de mucho menos valor y hasta complementario del privilegio de ser hijo de Dios. Pero este ser cristiano está incompleto y va a estar incompleto
hasta que no consideres y lleves adelante el privilegio de vivir como cristiano. Ser cristiano y vivir como cristiano. Y ello incluye varias labores. Algunas de ellas hemos visto. Algunas que hemos pasado de largo y de la que Miguel nos habló. La alabanza. Un gran privilegio reservado para ti. La promoción del reino. Hablar de Dios a los demás. Hablar de tu Salvador. Hablar de su bondad, de su amor, para que todos lo conozcan. Esa labor es un privilegio reservado para ti. La oración, hablar con Dios, ser escuchado por Él, escucharlo a través de leer su palabra. Esos son privilegios de Dios para sus hijos. También hablamos de en pos de la santidad, caminar en pos de la santidad. La exhortación que vez tras vez Dios trae a nuestros oídos a través de su palabra. Buscar la santidad es otro privilegio cristiano. Finalmente, los diezmos y las ofrendas que implican contribuir económicamente para el sostenimiento de la iglesia y sus ministerios y la propagación del evangelio en conformidad con la palabra de Dios. Ese es tu privilegio. No veas los diezmos, las ofrendas como una carga, no lo son. Es el privilegio que tienes. Cuando nos veamos en la disyuntiva de la falta de nuestra labor en uno de estos privilegios o de los muchos otros a los que Dios nos ha llamado, no los veamos como carga, sino busquemos en nuestra mente, en nuestro corazón, busquemos en la palabra del Señor, que en realidad son un privilegio. Y entonces sintámoslos como tal, como privilegios, y participa de ello. Eres un hijo de Dios. Y tu Padre, nuestro Padre, está contigo. Recuerden, ser un hijo de Dios y vivir como tal es el privilegio reservado para los cristianos. Terminemos orando. Gracias por tanto privilegio, Padre bueno. Nos has hecho tus hijos y nos has dado tu yugo, el yugo del que nos habló el Señor Jesús para servirte, para amarte, para ser guiados por ti. Señor, tenemos labor que cumplir. Necesitamos de tu ayuda en muchos de los casos, en cada momento. Pedimos tu ayuda, Señor. Ten misericordia de nosotros, ayúdanos, capacítanos para entender estos privilegios, para entender el privilegio de ser tus hijos y vivir como tales. Que podamos entender la magnitud de ser hijos tuyos. Tremendo privilegio. Gracias, Padre. Gracias te damos en este día. Tu nombre sea engrandecido en nosotros y a través de nosotros. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Amén. Sí, Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo
nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Señor, Eres Señor, eres Señor, eres Señor, Señores, señores, señores. mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Una vez más Dios, a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor.
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.